Bueno, damos comienzo a este cuarto espacio, que es el curso de salvamento acuático. Yo me llamo Herminson Sebastián Guisado, soy el instructor gracias a Alfa Consultores por estos espacios. Vamos a comenzar con el módulo número 4, que es sobre el primer respondiente. Esta vez no vamos a hacer tanto énfasis en el salvamento acuático, sino que vamos a darle mucho énfasis, vamos a centrarnos en lo que es el primer respondiente dentro y fuera de las piscinas o en cualquier zona común. Entonces vamos a darle comienzo a esto. Espero que estén muy atentos a todas las situaciones que vamos a ir presentando en este curso. Entonces vamos a comenzar con lo que es quién debe aprender primeros auxilios. Todo individuo, todas las personas deben de prestar primeros auxilios. ¿Por qué? Porque todos estamos en riesgo constantemente, ya sea en la casa, en la calle, en el colegio, hasta en un hospital, en cualquier parte estamos en riesgo. Y nosotros siempre estamos, o la mayoría de veces, acompañados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos acompañados de una persona y nos ocurre algo, la persona debe tener lo básico para poder atendernos, o si nosotros estamos con cualquier otra persona, hacer lo mismo, poder atenderlo. También para poder atender a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tíos, a cualquier familiar, amigo, lo que sea, cualquier persona la podríamos atender. Entonces, hasta un niño chiquito puede atender a su hermanito chiquito o puede buscar ayuda si le pasa algo en cualquier situación de que la mamá se desmayó en la casa, de que el papá le está dando un paro cardíaco, entonces el niño saber qué debe hacer y cómo proceder. Entonces es muy importante que todos podamos tener por lo menos un aprendizaje básico de primeros auxilios para poder atender en una circunstancia no deseada de alguna víctima. Ojalá no, nunca nos pase, pero es posible que pueda pasar en algún momento con cualquier persona, desde el niño más pequeño, desde el neonato, hasta el adulto mayor, pasando por los niños, el adolescente, el adulto joven, el adulto y el adulto mayor. Entonces hay que estar hay que tener muy presente de que en cualquier momento le puede pasar algo a cualquier persona, ya sea en un accidente de tránsito, caminando, corriendo, saltando, yendo de camino a la universidad, yendo de camino al colegio, yendo de camino al trabajo. Entonces, en cualquier momento puede pasar una circunstancia no deseada. Vamos a continuar. ¿Qué es primer respondiente? Vamos a tener esto muy en cuenta. El primer respondiente es la persona que decide participar en la atención. O sea, es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado por estar preparada y entrenada para estos casos. Puede o no ser un profesional de la salud. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y activar al servicio médico de urgencia o emergencia, conocido en los medios urbanos como sistema de atención médica prehospitalaria, de urgencia o servicio de emergencias o de urgencias y traslados. ¿Qué quiere decir esto? Esta persona es la que decide empezar con la cadena de salvamento, que es llamar a alguien, o sea, llamar y transmitir el mensaje de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo a otra persona, conociendo el número que es el 123 o el número principal de cada municipio, que puede ser, bueno, esa persona puede ser cualquier persona, ser un taxista, un panadero, una ama de casa, un motociclista, un conductor, trabajador, estudiante, etcétera. Puede ser cualquier persona que se encuentre en un lugar, en la calle, el colegio, un autobús o en el trabajo. En sus manos está ayudar a los otros. La información que usted dé es valiosa para salvar una vida. Recuerde que lo puede. O sea, hay que recordar todo lo que puede pasar. Entonces, nosotros podemos estar pasando por una calle, ya sea yendo a cualquier parte, y podemos ver qué le pasó a una persona, como que se cayó y golpeó la cabeza. Simplemente eso puede ser de ayuda para el paramédico para saber cómo atenderla.
o vi una persona que simplemente se agachó, se sentó y empezó a convulsionar. Son eh, acciones, son formas en que nosotros podemos ayudar simplemente con transmitir la información. Desde ahí se basa el primer respondiente. Entonces, uno busca la manera de llamar, de buscar a otra persona, otro sistema o una forma en que llegue alguien más responsable o no más responsable, alguien más pertinente para poder ejercer acción sobre lo que está pasando con esta persona, sobre la víctima. ¿Cuáles son las características del primer respondiente? Bueno, una persona que tenga el deseo de ayudar, obviamente, porque puede que hayan muchos, hay muchos que ven a la persona que, digamos, se cayó y está en el piso pidiendo ayuda o desmayada, y puede que algunos les den ganas de vomitar, otros simplemente estén mirando para chismosear, otros simplemente están pasando entonces como en una aglomeración de personas, entonces no intervienen, y otros simplemente están de turistas, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, quieren ayudar, pero no tienen las herramientas porque nunca se dieron a la tarea de estudiar qué podrían hacer, porque ni el número de emergencia se lo saben. Entonces, debe ser una persona que tenga el deseo de ayudar y que tenga el conocimiento también. Ser una persona tranquila en el momento de la urgencia, que sepa mantener la calma y actuar rápido. Entonces, la persona tiene que conocerse, conocer si puede o no puede, y aparte de esto, si lo puede hacer, estar en una posición tranquila y que pueda pensar rápido, que pueda actuar lo más rápido posible. En lo posible, estar capacitado para iniciar acciones que procedan al mantenimiento de la vida hasta que llegue un apoyo especializado. En todo sitio, usted puede prevenir algún evento, teniendo en cuenta las precauciones mínimas para que no ocurra. Entonces, también nosotros como primeros respondientes nos volvemos unos aseguradores de la vida, nos volvemos unas personas muy pendientes de lo que está pasando en el entorno, entonces tratamos de evitar también. Entonces, el respeto es lo más importante, buscamos que todos estén en sincronía o que no haya algún accidente en el lugar, buscando la manera de que no ocurra lo que posiblemente pueda ocurrir, como ese niño se está pasando un semáforo en rojo, decirle, hey, no te pases el semáforo en rojo. ¿Qué pasa? Estamos previniendo y estamos enseñando, que es también algo cultural, y también el tener el conocimiento de qué hacer, porque, como les dije, puede ser una acción que pasa en cualquier momento, insofacta, entonces tenemos que intervenir rápido y saber cuáles son los canales de comunicación, saber cómo actuar, qué revisar, cómo revisarlo. Esas son como las características del primer respondiente. La regla de oro, el primer respondiente, y eso es lo más importante que deben de tener consciente, porque es una situación que puede generar, salvar mi vida, o sea, salvar la vida de la otra persona y salvar y no poner en riesgo a nadie más. Entonces, no hacer lo que ignoro. Ojo con esto, no hacer lo que ignoro. Significa que si estás, o sea, no ignore algo que después va a ser. O sea, simplemente llegue y haga todo el procedimiento al pie de la letra como usted se lo sabe. O sea, primero hay que mirar esto, después hay que observar esto, después hay que saber esto, no saltarse los pasos, o sea, no hacer lo que ignoro, no ignoren muchas cosas. Ante la duda, mejor me abstengo. Ante la duda, mejor me abstengo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo la duda de proceder, de que si se hace de esta manera o se hará de esta otra manera, no, mejor no lo hago porque después estoy sacrificando a la persona. Depende del caso. Si es de vida o muerte, si es que si no hace algo ya, la persona se muere, igual hágalo, porque igual va a haber como una muerte si no hace nada. Pero si usted puede no empeorarlo por una duda, mejor absténgase de hacerlo. Otra, ante todo, no hacer más daño. ¿Qué significa esto? No busque hacer más daño ante lo sucedido. Por ejemplo, si una persona tiene una fisura en su cuerpo, en cualquier parte, y le movemos a esa zona, que es que para revisar, para mirar qué tiene, y posiblemente con eso le estamos dañando más, es mejor evitar eso, evitar
nosotros hacerlo, esperar que lo haga una persona más pertinente, alguien que ya haya estudiado para poder analizar esa situación. Si nosotros no sabemos o simplemente porque queremos saber qué hay, qué tiene la persona para poder decírselo a un paramédico, no, mejor esperemos con tal de que esté respirando y tenga palpitaciones, es mejor esperar y cuidar para no dañar lo que se haya podido hacer esta persona. Procedimiento del primer respondiente. Todo socorrista de sus actuaciones debe conocer y aplicar siempre en este orden los siguientes principios básicos: prevenir, alertar, examinar, socorrer, vigilar. Eso se asemeja mucho a lo que es el salvamento acuático dentro de las funciones del salvavidas. Primero hay que prevenir. Nosotros como personas naturales debemos de prevenir muchas cosas y cuidarnos a nosotros mismos. Y cuando nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos de que no haya nada peligroso en nuestro ambiente. Entonces tratamos de educar, de decir esto no se hace, o esto se hace, o esto es de esta otra forma para que no te lastimes. Entonces estamos previniendo de que no haya incidentes dentro de nuestro ambiente. Alertar, alertar si pasa alguna situación o si necesitamos llamar la atención o si necesitamos mirar qué es lo que está ocurriendo para poder decir eh, a las autoridades, al centro de emergencia, al servicio de emergencia, lo que está sucediendo, o sea, alertar con llamada como mínimo, examinar, socorrer y vigilar son tres acciones que hace ya alguien que está seguro de lo que está haciendo. O sea, examinar es mirar qué está pasando en el lugar, cómo está pasando, quiénes están, cómo están, saber si puedo intervenir, si no puedo intervenir, si mi vida está en riesgo o si no está en riesgo con lo que está pasando para poder intervenir. Socorrer es de ahí donde la persona, analizar qué es lo que tiene, ayudarle, mejorar su momento, su estancia, y después vigilar, significa entre socorrer y vigilar significa que ya como la socorrí, ya que la saqué de peligro o ya que sé qué es lo que tiene, que no le puedo interferir más porque ya digamos que tiene pulso y tiene respiración, entonces lo mínimo que puedo hacer y lo único, lo mínimo y máximo es vigilar mientras llega alguien que me pueda, que le pueda hacer el puesto, como un socorrista, un médico, un doctor, un especialista, ¿cierto? Prevenir accidentes mayores, accidentes biológicos, proteja al paciente, no se convierta en una víctima más. Quiere decir esto, no corra, no haga las cosas con ansiedad, no las haga con pánico, esté calmado y prevenir ante todo lo que pueda ocurrir si nosotros estamos en el camino o en esa misma ruta, ¿cierto? Entonces aquí nos llevan a lo que son los accidentes mayores. Preguntas. ¿Es seguro el ingreso al sitio? Yo estoy previniendo si es seguro entrar a ese lugar, si es seguro hacer lo que estoy haciendo, si es seguro si voy y hago ciertas actividades. Es seguro la permanencia en el sitio, si es seguro yo quedarme ahí, si es seguro que las otras personas se queden ahí. Siempre es como preguntando sobre lo que puede pasar, lo que no puede pasar y sobre lo que está pasando, ¿cierto? ¿Cuál es mi vía de escape? Si yo entro a un lugar, por ejemplo, no sé si han ido a un cine, a un centro comercial, que por todos lados está siempre prendidito, salida de emergencia, salida de emergencia, salida de emergencia. Usted saber por dónde es que debe salir si pasa alguna situación, por dónde puede hacer el escape más rápido, ¿cierto? Acciones. Identifíquese, señalice el lugar, cálmese y calme al paciente. Quiere decir eso, usted puede que esté con un acompañante y ese acompañante también tenga muchos nervios, o usted puede que esté nervioso, entonces identifíquese, relájese, cálmese, o calme a las personas con las que está, o calme al accidentado, pero la idea, pues si está con él, la idea es que todo esté muy tranquilo para poder efectuar una acción. Accidentes biológicos, normas de bioseguridad. Lávese la mano antes y después de, también la educación, de educar al otro
antes y después de salir del baño, antes y después de hacer actividades que le ensucien las manos y antes y después de una intervención con cualquier persona. eh, no se exponga a secreciones y sangrados. Hay unos líquidos que son nocivos para nosotros, o nocivos no, que nos pueden infectar, y esas infecciones pueden salir eh, negativas para nosotros porque nos pueden tener la vida, nos pueden llevar hasta la muerte. Entonces la idea es que ni secreciones ni sangrado de los demás, a no ser que usted sepa que esa persona esté 100% saludable, y eso que, aunque usted sepa eso, siempre habrá la duda de si esa persona no es un paciente cero que tiene la enfermedad o tiene ese aspecto negativo en su cuerpo transmisible, que no tenga ningún síntoma en él. Entonces, puede que sea una persona asintomática que le puede generar alguna situación a usted. Entonces, siempre, no, pues nunca se exponga a secreciones y sangrado. Manipule con precaución el material cortopunzante. Si usted necesita algún material del botiquín, de la zona donde está, que es cortopunzante, utilícelo con mucha precaución, porque puede pasar cualquier cosa, y aparte los metales también pueden generar enfermedades como el tétano. Alertar. ¿A quién? Tenga en cuenta información sin, ¿a quién? Obviamente a las unidades de asistencia de emergencia, a la policía o a los bomberos según la situación. ¿Qué hay que tener en cuenta? La información. La información siempre debe estar clara, siempre debe estar clara, concisa, lo más corto posible, lo necesario nada más, que sea simple, concreta y de ayuda. O sea, siempre está recalcando que la persona o usted necesita ayuda para poder salir de ese embrollo. Entonces, siempre estar alertando. La información que debe dar. Como primero, usted debe de identificarse, decir, bueno, mi nombre es Sebastián y ya, o sea, lo primero, identifíquese. Lo segundo, la ubicación. Entonces ya tenemos lo que es identificarse, ubicación. Hola, mi nombre es Sebastián, estoy ubicado en la calle XX, tipo de evento, en el evento tal y tal, o simplemente en la calle tal y tal que estaba transitando. Cantidad de heridos. Dice cuántas personas hay, qué pasó. eh, si necesitan más de una ambulancia o si solamente es una. Esto nos puede evitar pues eso de que llegue una ambulancia y ya, y son más, entonces viene más ambulancia, entonces tienen que esperar más. Vamos a buscar la manera de dejar todo muy claro. Recursos con los que cuenta. O sea, si usted hizo algo ya, por ejemplo, hubo una fractura y usted llegó perdón, la puso en quietud, o sea, le puso un cabestrillo o la vendó o alguna forma, algo que usted ya haya hecho con los recursos que cuenta, recursos que puede necesitar. Entonces usted puede decir, y necesito un collarín para poder inmovilizar los cuellos porque hay una persona que está con una posible fractura cervical. Todo es una posible, porque puede que sí, puede que no. Nosotros no estamos ahí ya con eh, la suficiente ciencia para poder mirar si lo que decimos, como si fuera una fractura, si fuera una luxación, si fuera un esguince, si fuera algo en cierta zona tan precisa como digamos el cuello. Entonces, sería algo como esto: identificarse. Hola, mi nombre es Sebastián. Estoy ubicado en la calle X. Y por ejemplo, estaba transitando y me encontré una persona desmayada en el piso. Cantidad de días. Solo es una persona que necesita atención prehospitalaria urgente o emergente. Listo, de emergencia. Recursos que cuenta. Llegué y en ese momento le estoy prestando atención, no hay ningún paramédico, no hay nadie que me pueda colaborar, por favor, lleguen rápido. Recursos que pueden necesitar. Necesito, por favor, que llegue una ambulancia de emergencias lo más rápido posible para poder atender a esta persona. Eso sería como lo más rápido,
lo más simple, lo más concreto y que en todo momento estoy pidiendo ayuda. Examinar. Valoración primaria. Determinar conciencia o inconsciencia. O sea, ¿qué significa eso? Si la persona me está hablando o no me está hablando. Si la persona está en el momento o no está en el momento para poder conciliar una conversación. Luego, está vivo. Respira, tiene pulso. En esta ocasión, el está vivo se hace referencia como si tiene pulso o respira. Claramente nosotros no somos médicos para decir si alguien está muerto o está vivo. ¿Listo? Perdón, si alguien está muerto. Siempre debemos de pensar que la persona está viva. Entonces, si le falta la respiración o no tiene pulso, hay que proceder con RCP o hay que buscar la solución de esta situación. ¿Qué lesiones amenazan la vida? ¿Cierto? Eso es lo primero que tenemos que mirar, porque si bien ya hay una lesión, digamos que no tiene pulso, no respira, esto ya le está amenazando la vida porque puede ser un paro cardíaco, un paro respiratorio. Pero si hay más lesiones que le pueden amenazar la vida, como que se le atravesó una varilla en el abdomen, tiene un brazo atrapado en una situación de riesgo o eh, tiene un pie que se le está desangrando demasiado. eh, entonces eso significa que está en amenaza de vida y debe de ser atendido lo más rápido posible. Por ejemplo, como lo está diciendo acá, problemas de vías aéreas o hemorragias, que esto también, como si fuera lo segundo peor o lo tercero peor, siendo primero peor el paro cardíaco, segundo peor paro respiratorio, tercero peor problemas en las vías respiratorias como hemorragias, ¿cierto? Seguimos en la examinación, valoración secundaria, examen físico completo. O sea, usted siempre tiene que empezar desde lo más negativo hasta lo más positivo, hasta lo menos negativo, ¿cierto? Hasta encontrarle positivo todo, pues. ¿Qué pasa? Primero vamos a buscar los signos vitales. Si tiene pulso, si tiene pulso, nos quiere decir que, bueno, hay más probabilidades de vida porque no, su motor, por así decirlo, su corazón está palpitando. Segundo, miramos si está respirando. Tercero, miramos si tiene alguna hemorragia, alguna situación de alerta. Cuarto, miramos si tiene alguna fractura, si está consciente, si necesita algo, si me puede hablar, si sufre de algo también, porque muchas veces buscando entre sus papeles, su billetera, pueden encontrar pistas de que esa persona, digamos que es alérgica o que sufre de alguna situación que que se pueda marear, que se pueda caer, que sea fácil de identificar. Entonces, siempre el examen físico completo es muy importante desde lo que es lo primordial, pulso, hasta una fractura. Interrogatorio. El interrogatorio sería ya después, si la persona está consciente, le podemos interrogar preguntándole el nombre, dónde vive, a quién puede llamar, qué puede necesitar, si tiene alguna afectación, si le duele. Entonces, ese interrogatorio también es muy bueno para que la persona nos ayude a comprender su situación. Bueno, tener el primer contacto con el lesionado, mirar a la cara y luego evaluar lo físico. Mirar a la cara para saber si hay algo que le está impidiendo vivir. ¿Listo? Acérquese a la persona con precaución. ¿Por qué con precaución? Porque como les digo, al mirar lo que hay en la zona, en el ambiente, puede haber algo que resulte que sea perjudicial para nosotros, que nos pueda lesionar. Entonces, acérquese muy cuidadosamente, no corra, evite correr o evite movilizarse demasiado rápido. Identifíquese ofreciendo ayuda, siempre diciéndole a la persona, hola, mi nombre es Sebastián, te vengo a colaborar, te vengo a ayudar, eh, soy el primer respondiente, entonces necesito que me colabores para poder ayudarte. Verifique si responde o no. Después de que si le hablamos, no responde, no dice nada, ahí acudimos a otro caso, que es una persona inconsciente. Entonces la idea es que tengamos una persona consciente. Asegúrese que usted o la persona no corren peligro adicional. Quiere decir, que están parados en la mitad de la calle o en una vía de un tren o debajo de un poste o en la lluvia. Entonces hay que sacar a esta persona del peligro.
O sea, correr la acera o cubrirla, o buscar la manera de que esta persona no se siga perjudicando con la situación ambiental. Protéjase usted, siempre protéjase usted, como les vengo diciendo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto el resto. Si usted está en peligro, por favor no se ponga en peligro, que es mejor, aunque suene muy cruel, mejor que se muera una persona a que se mueran dos o más. Entonces, siempre protéjase usted. En caso de que no reaccione, observe si hay respiración. Si la víctima no respira, inicie la secuencia de reanimación básica, ¿cierto? Entonces, como les estaba diciendo, tienen que revisar lo que son los signos vitales, pulso cardíaco y respiración. Si la víctima no respira, inicie la secuencia de reanimación básica. Observe si hay otras lesiones y movilice con precaución. Siempre, siempre movilice con precaución a la persona, no se ponga a moverla bruscamente, palpe siempre la zona que va a mover, si necesita moverla, no es que, la tengo que mover, no, pero si necesita moverla, sí. Y recuerden, lo primordial es la vida. Puede que esta persona esté fracturada, puede que esta persona tenga una luxación, algo que le genere un problema y haya que movilizarla rápida porque en el lugar donde está es peligroso, entonces vamos a buscar la manera de hacerlo rápido. Si la vamos a movilizar rápido, de la manera más rápida posible y ponerla en un lugar seguro, porque se prefiere más una persona que esté en silla de ruedas a una persona muerta, porque prevalece por siempre la vida. Si la pérdida de conocimiento es transitoria, eleve las piernas. ¿Para qué elevar las piernas? Para que haya un flujo de sangre más adecuado. ¿Listo? Para que llegue un poco más de sangre o para que se oxigene el cerebro y pueda hablar un poquito mejor o un poco mejor. Pedir ayuda porque no siempre se puede trabajar adecuadamente solo, ¿cierto? Esto es lo primero que se debe hacer. O sea, siempre hemos de pedir ayuda. Siempre, siempre, siempre. Siempre alguien debe estar atento a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que está pasando. Entonces, por favor, siempre pedir ayuda. Solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencias adecuados. Llame, avise si hace falta otros organismos especiales. Siempre diga qué es lo que está pasando, qué es lo que sabe hasta el momento. No se quede con ninguna información y siempre solicite un personal de emergencia si es necesario. Hable con la víctima si está consciente. Jamás diga cómo está, solo pregunte jamás diga cómo está, solo pregunte cómo está. Y sobre todo, no de diagnósticos. Eh, Hable, libere las vías aéreas, atienda. ¿Listo? Jamás le diga cómo está. ¿Qué quiere decir esto? Pues se la puede ver muy mal, muy mal. Y usted no le puede decir, hey, estás muy mal. Como que, hey, te falta una pierna. O hey, tienes una fractura en la pierna, ¿la sientes? No, solo pregúntele cómo está. Pregúntele y le dice, hey, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde sientes dolor? ¿Qué me puedes decir de lo que ha pasado? Listo. Esa es como la forma de decir ahí, no diga cómo está, solo pregunte cómo está. En caso necesario, iniciar RCP, que es reanimación cardiopulmonar, lo básico. Esperar apoyo médico, siempre esperar apoyo médico, no se vaya sin esperar apoyo médico, sin haberle cedido el puesto a alguien de mayor competencias. Socorrer. Preste los primeros auxilios, preste atención prehospitalaria solo si se tiene el conocimiento con esto, solo si usted tiene conocimiento, preste la atención hospitalaria. Quiere decir esto, si usted sabe vendar, vende. Si usted sabe tapar una herida, tápela. Si usted sabe hacer muchas cosas que sean necesarias en el momento, hágalo, pero si no sabe, absténgase de hacerlo. Prepárese para el transporte, porque muchas veces posiblemente nosotros debamos de seguir con la situación para que no se lastime la persona. Por ejemplo, como les digo, una vértebra cervical que se lesionó, usted se casó con la cabeza, lo más probable es que los paramédicos lleguen y le digan, no, nos tiene que acompañar al hospital porque usted ya tiene la cabeza estabilizada. Y si llegamos y la desestabiliza o en un cambio brusco o en la situación, la voltea hacia un lugar, puede que termine en algo más negativo para la persona. Entonces, prepárese siempre para el transporte, así no vaya a ir. Si hay personas alrededor del accidente, utilice el sistema de emergencias urbanas SIU, o bueno, SEU. Compórtese tranquilo y sereno.
pida ayuda. Coloque al paciente en posición cómoda. No levante a la persona sin que haya aplicado los primeros auxilios. Significa eso, sin que la haya revisado, sin que la haya examinado, sin que sepa qué es lo que tiene, no la levante. No administrar líquidos por vía oral. No vaya a llegar y, ay, la persona tiene mucha sed, vamos a darle agua, o vamos a darle leche, o vamos a darle gaseosa. No, es preferible que espere a que le digan si puede o no puede tomar, porque posiblemente estos sean líquidos que le vayan a perjudicar. Listo. Prevenga el shock, o sea, no, prevenga de que la persona empiece a tener pánico, se empiece a poner nerviosa, que esté lo más tranquilo posible, tanto la persona que está accidentada como las personas que hay alrededor. Tratar de decirles, hey, por favor, tranquilos, contrólense. Controle la hemorragia, si es hemorragia, controle la hemorragia. Mantenga la respiración del herido, evite el pánico, inspire confianza, siempre muy seguro de lo que está haciendo, no se ponga a preguntar qué debo hacer, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, no. Siempre, siempre, siempre inspire confianza, que el resto lo vea como si usted fuera un líder. Mucho sentido común, mucho sentido común de lo que está pasando. Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida. O sea, puede tener una fractura y necesite ayuda en eso, pero puede que en ese momento tenga paro respiratorio, no abandonar el paro respiratorio para acudir a la fractura. O por ejemplo, una persona tenga un golpe y fueron dos accidentados y el otro tenga una hemorragia. Si la hemorragia es fuerte, váyase a la hemorragia. Si el golpe es fuerte y la hemorragia necesita más atención que el golpe, vaya a la hemorragia. Así de sencillo. No haga más de lo necesario de lo que sea necesario, hasta que llegue la ayuda profesional. O sea, no se ponga a hacer más. Estabilice a la persona, busque la protección de la persona, del accidentado, y después espera al profesional. No se ponga a hacer más de lo que sea necesario. Señalar a una persona llamándola por alguna característica particular. ¿Qué quiere decir eso? Tenga apoyo, usted no necesita presentar con nadie, simplemente el de la camisa roja, el de la camisa azul, eh, el peludo o algo así, pero que le ayuden lo más rápido posible, no, no ponerse a presentarse o algo así. Utiliza una voz imperativa, pedirle que llame y regrese a confirmar que ha hecho la llamada. Quiere decir, si usted antes de proceder no llamó, busque una persona dentro del público, entre los que haya, que pueda ejercer esta acción. Llamen por favor rápido al 123 o llamen por favor rápido a la emergencia o llamen por favor rápido a los bomberos o a la policía, a quien sea necesario. Vigilar. Observe la evolución, ¿cierto? Como les digo, usted se queda con la persona y usted va a vigilarla. Observe la evolución de lo que está pasando detalladamente, porque usted solo lo tiene que decir a los paramédicos. Entonces, observe si se levantó, si está respirando, si tiene una respiración acelerada, si su respiración bajó o tiene no tiene sincronía con la respiración, igual con las palpitaciones, si se le está poniendo morada a cierta parte. Entonces siempre vigile y observe la evolución de la persona. Verificar la validez de las medidas aplicadas. O sea, si yo no apliqué las medidas, pero la aplicó otra persona y yo estoy en constante contacto con esa persona, mire a ver si las medidas que aplicó están bien o no y siempre apoye si usted no es el que está mirando eso. O si usted las aplicó, pero no está seguro si están bien, póngase a pensar qué puede hacer para remediarlo. Y consigne los datos. ¿Qué quiere decir consignar los datos? Ya cuando lleguen los paramédicos, usted llega y les dice qué pasó, usted qué hizo, las personas alrededor qué hicieron, cómo encontró a la víctima, cuál fue su progreso, todo lo que pueda decirle a los paramédicos va a ser información demasiado valiosa. Vamos a ver entonces este video que nos va a explicar un poco más lo que es la acción del primer respondiente, de cómo es el proceder de las situaciones en que se va a encaminar una acción de primer respondiente. ¿Listo? Entonces vamos a esperar un momento mientras carga.
¿Podría esto revertir la diabetes de una vez por todas? Si usted o alguien a quien Vamos a poner mucha atención, por favor. Introducción. El primer respondiente es la persona que puede proporcionar primeros auxilios en situaciones como accidentes o de peligro inmediato, antes de que llegue el sistema médico de emergencia. Un primer respondiente realiza las siguientes actividades. Evalúa la escena del siniestro y al lesionado. Brinda atención inmediata de acuerdo al tipo de lesión y gravedad. Moviliza al lesionado cuando la ocasión lo requiere, ya sea solo o en grupo. Vigila que la ventilación sea correcta y brinda reanimación cardiopulmonar cuando el lesionado no responde. Inmoviliza las extremidades que han sufrido rupturas, esguinces o luxaciones. Atiende heridas y quemaduras, deteniendo la hemorragia y limpiándolas para evitar que se infecten. Da los primeros cuidados en lesiones producidas por insectos y animales terrestres o marinos. Asiste a personas que sufren cuadros de intoxicación, pérdida de conciencia por golpe de calor o hipotermia. Llama al sistema médico de urgencia y espera con el lesionado hasta que llegue. Siempre prioriza la vida del lesionado y la propia en todo momento. Los accidentes se pueden presentar en cualquier lugar, ya sea en la oficina, el hogar o la calle, por lo que tener los conocimientos necesarios para actuar durante una emergencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pautas de actuación. El primer respondiente es la persona capacitada para proporcionar los primeros auxilios a aquellos involucrados en un accidente o en riesgo de salud inmediato. Verifica que no existen impedimentos legales para que puedas proporcionar primeros auxilios. Consulta las normas de tu región y país sobre los protocolos de atención prehospitalaria. Puedes actuar bajo consentimiento explícito o implícito. El explícito es cuando el lesionado acepta que le proporciones los primeros auxilios por medio de un gesto o expresión verbal. En el caso de niños, necesitas contar con la aprobación de un padre o tutor. El implícito es cuando asumes que el lesionado necesita primeros auxilios, ya que no puede expresar su voluntad porque está inconsciente, o se trata de un niño o una persona con un trastorno mental y no hay un tercero que lo autorice. El abandono sucede al interrumpir la atención al lesionado, aun cuando la requiere y no han llegado los servicios médicos. La negligencia se presenta cuando proporcionas los primeros auxilios sin respetar los estándares de calidad aprendidos durante tu capacitación y causas daños o lesiones. También puedes incurrir en esta falta cuando al estar capacitado no ofreces primeros auxilios a aquellos que lo necesitan. Las funciones son las acciones que debes realizar, tales como reconocer la urgencia médica, que consiste en verificar si la vida de una persona está en riesgo inmediato. Llamar a los servicios médicos de emergencia. Puedes realizar la llamada telefónica tú o pedirle a otra persona que la haga. Iniciar el soporte básico, que es proporcionar los primeros auxilios antes de que lleguen los paramédicos a la escena. Además, debes de asegurar que el lesionado sea trasladado para recibir las atenciones médicas. Bueno, ahí tenemos pues el video. Vamos a continuar. Preparación psicológica.
Como primer respondiente, personas de todas las edades podrán requerir tu atención debido a atropellamientos, choques vehiculares o lesiones como quemaduras, electrocuciones, entre otras. Para no afectar tu juicio durante la toma de decisiones, es importante tener un buen control emocional. Para ello, debes pensar antes de actuar y no involucrarte con los lesionados. Piensa en tu entrenamiento y relájate. Recuerda que tu seguridad es prioridad. Sé crítico al determinar si podrás ayudar a la persona o si tus acciones pueden empeorar su estado. Es probable que en lo que acumulas experiencia, priorices tu atención en las víctimas sin medir los riesgos. Por eso debes entrenar para evaluar la escena antes de actuar. Reaccionar con rapidez y evaluar tu desempeño antes y después de atender una emergencia médica como primer respondiente te permitirá aprender de tu experiencia y mejorar tus habilidades. Ahí tenemos el video. Continuemos. Seguimos con lo que es el tratamiento y manejo de tejidos blandos. Algo muy importante dentro de lo que son las lesiones. En un choque, en una caída, en una situación del trabajo, organizando la piscina, organizando cualquier lugar, la jardinería y así. Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento y el manejo de los tejidos blandos. Entonces, vamos primero con las heridas, que son definición. Podemos definir heridas como la pérdida de la continuidad del tejido. Clasificación. Las heridas clasifican de acuerdo a tres categorías. Según su forma, en abiertas, cuánto hay y ruptura de piel o mucosa. Y cerradas no se ven por comprometer los órganos internos. Según el objetivo que traduzca cortantes, punzantes, laceradas, raspaduras, contusas o, sabemos que esta parte no se ve mucho, pero o por armas de fuego. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver unas pequeñas heridas que nos muestran pues, los dibujos que son abrasión, incisiva, laceración, punzante, eh, avulsiva y amputación. Pasos a seguir. Tener muy claro esta parte. Clasificar la herida, contener la hemorragia, trasladar dependiendo de la gravedad. Entonces, ante una hemorragia externa hay que realizar una compresión directa, aplicando gasas sobre la herida y haciendo presión fuerte. La presión directa se puede sustituir por el vendaje cuando la herida pare de sangrar, cuando la superficie sea amplia o si hay más heridas para atender. Entonces siempre se le va a poner una gasa por encima de la herida para que pare de sangrar. La idea es que la primera gasa que se le ponga no se le quite hasta que deje de sangrar completamente. Entonces una gasa sigue sangrando, una gasa sobre esa gasa, después sigue sangrando, se quita la gasa que se le puso sobre la gasa primaria y se le vuelve a poner otra gasa hasta poder parar el sangrado. Si la hemorragia se produce en las extremidades, se debe elevar la parte lesionada por encima del corazón. ¿Por qué? Para que no haya mucha fluctuación de sangre. Entonces, para que haya menos y para que suba la sangre lo más lento posible, disminuyendo la presión de la sangre en el lugar de la herida y haciendo en cambio, presión directa sobre la arteria correspondiente, según sean brazos o piernas, comprometiendo con una yema de los dedos el vaso sanguíneo contra el hueso, situando debajo de la arteria. Entonces, en esa parte cercana vamos a ponerle algo que le evite el sangrado hacia esa zona, ¿cierto? Obviamente, el paso debe ser en una zona distal, o sea, la fisura debe ser en la zona distal de donde vayamos a poner el, el torniquete o el paro de sangre. Si sangran los miembros superiores, haremos presión con la palma de la mano sobre la arteria braquial o humeral,
situada en el brazo. Hay que presionar a la altura de de la flexura o parte delantera del codo. Listo, como le está diciendo, una zona distal. Si el sangrado se produce en los miembros inferiores, presionaremos con el talón de la mano en la ingle, sobre la arteria femoral, que corre la pierna desde el muslo hasta la parte posterior de la rodilla. Entonces, por ejemplo, cuando es en los brazos, se para por el codo y en las piernas se para por la ingle, buscando siempre esa arteria. Ante una hemorragia interna, si es capilar, basta aplicar frío local sobre la piel, protegiéndola como con un paño o una gasa, ya que el frío contrae los vasos sanguíneos y reduce el hematoma. Si es venosa o arterial, tendremos que vigilar si el abdomen está sensible o rígido, si hay sensación de mareo o desvanecimiento, palidez extrema, pulso débil o imperceptible, o si parecen hematomas, sangre en vómito o sangre por recto o vaginal. Hemorragias a tener en cuenta. Otorragia, hemorragia en el oído. Ok, eso puede pasar mucho en lo que son lesiones de profundidad, que es por la presión del agua. Entonces vamos a tener muy en cuenta esto cuando estamos en piscina o cuando estamos en el mar o cuando estamos en un lago o un lugar profundo con agua. También puede ser por los cambios de presión. Es la única que no hay que intentar detener, puesto que si no dejamos que salga la sangre, esta acumula en el interior del cráneo y puede ocasionar graves lesiones. Hay que tumbar al afectado del lado por el que se produce la hemorragia, colocar una gasa que empape y trasladarlo al hospital. O sea, siempre, si usted ve a una persona sangrando por un oído, hay que ponerlo en posición de supino, o sea, en el piso, voltear la cabeza hacia el lateral donde esté sangrando, ponerle una gasa e ir al hospital directamente, ya sea que la persona lo lleve en una camilla o se pare rápidamente para seguir acostado en un carro o en la ambulancia. Epístasis, hemorragia nasal. Colocar a la persona sentada y con la cabeza inclinada hacia adelante. Ojo, esta hemorragia pasa demasiado, le pasa mucho a los niños y adultos que crecen y siguen con este tipo de problemática. Entonces, ¿qué se debe hacer? Colocar a la persona sentada y con la cabeza inclinada hacia adelante o hacia adelante. Tranquilizarse y comprimir los dedos, las fosas nasales durante al menos 2 minutos. Si al levantar la compresión la hemorragia no ha cesado, será necesario redundar la compresión, o sea, volver a hacerlo. Reanudar la compresión, volver a hacerlo. Cuando la hemorragia es importante, se utiliza el taponamiento con gasa enyodada. O sea, se enyoda una gasa y se le pone adentro de la nariz a la persona y mojada en vaselina o agua oxigenada mientras se traslada a la persona a un centro sanitario. Continuamos. Seguimos con hemop- hemoptisis, hemorragia proveniente de bronquios o pulmones, que por ejemplo la persona está tosiendo y le sale sangre. Colocar al afectado semisentado, sentando con la cabeza reclinada hacia atrás en un ángulo de 45 grados. Aplicarle hielo en el tórax, conservar la materia expulsada tras los golpes,
de tos y acudir a un centro sanitario lo más rápido posible. Entonces vamos con recomendaciones. ¿Qué recomendaciones vamos a tener? Recomendaciones. Si la herida es por un anzuelo, nunca tratar de retirarlo, nunca tratar de retirarlo, ¿cierto? Porque si se retira o se jala el anzuelo, obviamente lo que va a hacer es un desgarramiento en la zona. Hay que tratar de cortarlo, cortar para poder sacar. Si la herida es por punción profunda, se debe colocar al paciente en una posición adecuada, evitar el movimiento y remitir lo más posible. En caso de herida contusa, nunca de masaje. Si la herida es grave, recuerde no introducir ninguna clase de material a la herida, ¿cierto? Si la herida está abierta o alguna situación, no meterle algún material que no sea del botiquín o que no sea necesario para la zona. Si hay salida de vísceras, no intente introducirlas, debe cubrirlas con una gasa húmeda y remitir al paciente. No aplique nunca café, telaraña o ungüentos. Si el sitio de la herida aún se encuentra en el elemento causante, no lo retire, porque puede causarle una lesión mayor. Tratamiento y manejo de tejidos osteomusculares. Tenemos al tendón, al hueso, que son el tendón, que son los cables, el hueso, que son las palancas, músculo, que son los motores, o sea, los que producen ya la fuerza, ligamento, que son los refuerzos, y las articulaciones que juntan todo, ¿cierto? Digamos que los traumatismos osteomusculares responden a dos tipos de mecanismos. ¿Listo? Traumatismos indirectos y traumatismos directos. Entonces, en los indirectos tenemos en los que la lesión se produce a distancia por efecto de palanca sobre un hueso largo, un movimiento brusco de hipertensión o de hiperflexión. Entonces, aquí cuando hacemos este movimiento de fuerza, podemos generar una ruptura ya sea ósea, muscular, de los tendones, que nos pueden generar eh, pérdida de fuerza o pueden generar alguna lesión superior en esta zona. Traumatismos directos, que son los más frecuentes, en los que existe un choque directo contra el cuerpo duro u obstáculo fijo. Entonces tenemos resumen de las lesiones de síntomas y actuación. Tenemos que hay fracturas, luxación y esguince, en el cual, pues las lesiones son eso, fractura, luxación o esguince. Tenemos que los síntomas de la fractura es dolor, que aumenta la palpación, inflamación y amoratamiento, deformidad, impotencia funcional también. Entonces, por ejemplo, cuando nos fracturamos el húmero, cuando nos fracturamos el radio, cuando nos fracturamos el fémur, cuando nos fracturamos cualquier hueso que sea funcional en el momento,
cuando lo vayamos a mover va a haber mucho dolor a cualquier tipo de forma en que lo movamos. También si lo llegamos a tocar va a haber dolor, la inflamación va a ser notable, muy notable. La deformidad también va a ser muy notable porque todo el cuerpo trata de ayudarle a esa zona. Actuación. Evitar movilizaciones, valorar pulsos distales, inmovilizar y evacuar. Con la luxación va a haber mucho dolor, va a haber inflamación, amoretamiento, deformidad, impotencia funcional. ¿Qué se debe hacer? Evitar movilizaciones, inmovilizar y evacuar. Con un esguince, que hay dolor e inflamación. ¿Qué se debe hacer? Aplicar frío local, inmovilizar y evacuar. O sea, con todos hay que evacuar. Vamos con las fracturas. Se denomina fractura a la ruptura de hueso o bien a la discontinuidad del hueso óseo, fisura. Los mecanismos aparecen de producir fracturas son de dos tipos. Uno directo que localiza la fractura justo en el punto de impacto del traumatismo y otro indirecto, fracturando a distancia del punto de impacto. Existen distintos tipos de fractura, pero que carecen de interés desde el punto de vista del socorrismo, pues la sintomatología será común y el diagnóstico diferencial se realizará a través de estudios radiológicos. No obstante, de forma general, podemos clasificar que la fractura en dos familias, las abiertas o complicadas de especial gravedad, ya que el hueso roto rasga la piel produciendo heridas y posibles hemorragias, y las cerradas o simples, vamos a organizar esta parte de acá, cerradas o simples, menos graves cuando no existen heridas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una foto y en esta foto vamos a ver si se ve. Tenemos las graves, que son las abiertas, que es cuando el hueso fractura o lesiona la piel y se sale y se puede ver algo del hueso o hay demasiada sangre en la zona. Y las cerradas, que son las menos graves, que es que el hueso está totalmente alineado, pero simplemente se fisuró o se desligó de sí, pero no está afectando ninguna otra zona. Continuamos con síntomas y signos de las fracturas. De forma general, se puede sospechar la existencia de una fractura si el accidentado presenta varios de los siguientes síntomas, signos locales: dolor intenso que aumenta con la palpación. O sea, si lo vas a llegar y le palpas, el dolor es intenso. O sea, no lo puede soportar que lo muevan o que lo toquen en esa zona. Impotencia funcional, no funciona esa zona. Hinchazón y amoratamiento, deformidad más o menos acusada y o acortamiento de una extremidad. O sea, por ejemplo, si se fracturaron el húmero, que es el hueso que va desde el hombro hasta el codo, se va a ver un poquito más acortada la zona o desligada de sí. Seguimos. Con fragmentos de oso visible o generales que son el reflejo de la existencia de una hemorragia o las repercusiones de fenómeno de dolor, taticardia, palidez. Actuación cuando estamos en una situación de fractura. Evitar movilizaciones propias del herido. O sea, no hay que mover tanto esa zona y si se puede mover que sea siempre inmovilizada. O sea, si el paciente tiene fractura un brazo, inmovilizárselo y trasladarlo. Exploración, evaluación primaria, signos vitales, evaluación secundaria, preguntando por sensaciones, dolor, posibilidad de movimiento, comparación de extremidades, acortamiento de la misma, deformidad. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer una valoración secundaria que es preguntar qué sientes, o sea, si lo sientes, si el dolor es muy intenso, qué siente, qué posibilidades del 1 al 10 dentro de su cavidad de que siente siendo uno nada de dolor y 10 mucho dolor, decirle que mueva esa zona, a ver si es capaz de moverla. Si es capaz de moverla, nunca llegar a moverla a nosotros, siempre que la persona sea la que intenta moverla y no con ayuda propia, digamos que tiene malo, un brazo malo no, un brazo fracturado y el otro no, y el otro te va a ayudar al brazo fracturado, no. Simplemente que él intente esa misma extremidad moverla por sí mismo.
Valorar los pulsos distales, radial o pedio, para descartar la existencia de hemorragias internas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una fractura, vamos otra vez al brazo, en el húmero, hay que evaluar si, por ejemplo, la muñeca tiene normal o con naturalidad su pulso, que es la parte distal del húmero. Bueno, el húmero no, que es la parte distal del brazo, siendo el húmero la parte más cercana al corazón o parte media. Seguimos. En caso de fracturas abiertas, aplicar sobre la herida apósitos estériles. Quinto, inmovilización, siempre inmovilizar. Sexto, tapar al paciente, protección térmica. Esa zona vamos a tratar de taparla o que no sea tan vulnerable para el contacto del exterior. Evacuación, manteniendo el control de las constantes vitales y vigilando el acondicionamiento de la fractura. Siempre estar evacuando, bueno, después de que se haya hecho todo esto y que se pueda evacuar, siempre estar vigilando a la persona. Recomendaciones para inmovilizar la fractura. Tranquilizar al accidentado, bueno, tranquilizar a cualquier persona que esté en el momento y explicarle previamente cualquier maniobra que tengamos que realizar. Quitar todo aquello que pueda comprimir cuando se produzca la inflamación, anillos, brazaletes, por ejemplo, en las manos, en las muñecas. Inmovilizarla con material, férula, rígido o bien con aquel material que una vez colocado haga la misma función que el rígido. Pañuelos triangulares, que eso es lo que le ponen a las personas cuando tienen alguna fractura para que no vuelvan a mover esa zona por un tiempo. Almohadillar. Las férulas que se improvisen, maderas, troncos, por ejemplo, las paleticas bajas lenguas pueden ayudar como inmovilizadores de los dedos con cinta. Entonces usted le pone una paletica por encima del dedo y le pone cinta y ya la persona no puede flexionar o extender el dedo, ¿cierto? Inmovilizar en posición funcional, si se puede, en los dedos visibles. Nunca reducir una fractura, no poner el hueso en su sitio. Listo, o sea que si ven el hueso como que está fracturado, lo va a poner en su sitio porque si lo jalo por acá o lo jalo por allá, no. No, dejarlo en la posición donde está para que una persona con mejor o mayor conocimiento lo haga. Evacuar siempre a un centro hospitalario, no llevarlo a otra parte que no sea un centro hospitalario, que no, que hay que llevarlo aquí donde el chamán o este señor que le masajea el dedo. No, por favor, antes de hacer eso, vayan a un lugar que sea experimentado en fracturas, que son los centros hospitalarios. Luxaciones y esguinces. Bueno, ya pasamos de fracturas a luxaciones y esguinces. Son lesiones articulares, bien de los ligamentos al producirse una distensión debida a un movimiento forzado. Esto da lugar al esguince, o bien por la salida del hueso de su cavidad natural, dando lugar a la luxación. ¿Qué significa? Esguince es cuando nos molestamos las articulaciones y luxación cuando el hueso se sale de su posición natural. Síntomas. Los síntomas comunes a ambas lesiones son el dolor, la hinchazón y el amoratamiento, existiendo en el esguince la movilidad conservada aunque dolorosa, mientras que en la luxación no hay movilidad pudiendo presentar deformidad en la parte afectada. El entumecimiento o la parálisis por debajo de la localización de la luxación debe alertarnos sobre la existencia de sufrimiento vascular o de nervios. En este caso, previa inmovilización se deberá trasladar al paciente a un centro sanitario. Listo. Actuación. Inmovilización de la zona afectada. En el caso de la luxación, no intentar nunca colocar los huesos en su posición natural. Siempre evacuación, a no ser que usted ya tenga el conocimiento para poder hacerlo. Impacto cervical, o que siempre hemos hablado del impacto cervical, lo que son las vértebras cervicales, pero ahora lo vamos a profundizar un poquito más, porque son las más peligrosas. Por las vértebras es por donde pasan todas las funciones del cuerpo, todo lo que sentimos, lo que hacemos, lo que movemos. Entonces, tener muy presente que esta es la parte más sensible del cuerpo, por eso está tan llena de músculo que tenemos en el cuello. ¿Listo? Causas. Impacto violento sobre la cabeza, cuello, tronco, pelvis o extremidades. Aceleración, desaceleración
o flexión lateral súbita. Por ejemplo, en un choque, cuando la persona hasta la propia bolsa de aire le puede generar una lesión cervical. Caídas de altura, volcamientos, víctimas de explotación, de explosión, zambullidas en el agua poco profunda. Entonces se tiró un clavado, por ejemplo, en este caso que estamos en piscina, se tiró un clavado y se pegó en la cabeza, posible lesión cervical. Inmovilizar la cabeza, ojo, apenas uno sienta algún abultamiento en el cuello, algo que no sea natural, hay que inmovilizar, casarse con esa cabeza. Ya en la práctica lo verán, pero hay que casarse con esa cabeza y sostenerla todo el tiempo para que no se le mueva el cuello. Dispositivo complementario al collarín cervical que se usa de manera conjunta con la camilla de cuchara y el tablero espinal para la completa inmovilización cervical, movimientos laterales de la cabeza en pacientes politraumatizados con sospecha de trauma cervical y o traumatismo cráneoencefálico durante la movilización y el traslado. Permite observar en todo momento el pabellón auditivo para objetivar la presencia de otorragia, que es lo que ya habíamos hablado, de lo que es sangrado por el oído. Técnicas para inmunización de cabeza. Después que estoy leyendo mucho, pero hay que tener en cuenta, muchachos, que esta situación es muy teórica de tenerla siempre muy presente y de saber qué es lo que se tiene que hacer paso a paso. Paso a paso se tiene que saber cómo movilizar, qué hacer en la situación, cómo hacerlo, tener en cuenta si es luxación, si es fractura, esguince, que todo lleva un paso a paso. Por eso muchas veces eso es un tanto peligroso. Para poder hacerlo tenemos que estar muy orientados a lo que pueda pasar. Entonces vamos a continuar. Técnica para la inmovilización de cabeza. Realice una valoración previa de ambos oídos con el fin de descartar la presencia de otorragia. Coloque previamente el collarín cervical. Realice la técnica con al menos dos sanitarios. ¿Qué significa eso? Con dos personas, dos que te ayuden a poder hacer esto. Porque si tú ya estás casado con la cabeza, significa casado con la cabeza, usted la tiene todo el tiempo con sus dos manos. Entonces otra persona u otras dos personas te van a ayudar para poder poner el collarín. Que esto, por eso les digo, cuando estén en un accidente, por ejemplo, en la ambulancia no haya un collarín o no esté en un ambiente bueno para poner un collarín, usted tiene que estar preparado para irse con la ambulancia mientras está sosteniendo la cabeza, porque ellos le van a decir, no la suelte, no suelte la cabeza, porque la puede matar solo con soltarla. Realice control cervical hasta su completa fijación por parte de uno de los sanitarios. Otro sanitario debe colocar la base del movilizador sobre la parte de la cabeza de la camilla de cuchara o de tablero espinal, fijándose mediante las cinchas o cintas en el velcro que lleva incorporadas. Coloque la cabeza del paciente sobre esta base y fije dos piezas trapezoidales sin presionar, aplicándolas simétricamente. O sea, la cinta va a aplicar simétricamente y que la cabeza quede muy a la línea para que no se mueva. Coloque el ángulo de 90 grados de las piezas trapezoidales hacia la cabeza del paciente cuando se utilice el tablero espinal y el otro lado cuando se utilice como camilla de cuchara. Fije la correa sujeta la cabeza ajustando, son muchas cosas. La correa de función del velcro para la horqueta, luego coloque el área, un momento. Espinal. Bueno, seguimos con fije las correas sujetas a la cabeza ajustando en primer lugar la de la barbilla, haciéndola pasar sobre el soporte menton- mentoniano del collarín cervical y posteriormente alcance las correas de fijación utilizando el velcro para bloquearlas. Luego coloque la otra correa sobre la frente cruzándole para fijarla. O sea, debemos de tener, cuando nos llegue nuestro collarín o cuando tengamos el collarín en nuestras piscinas o nuestro lugar de trabajo, vamos a abrirlo y mirarlo y ponerlo, sacarlo, que todo el tiempo sepamos cómo poner ese instrumento,
porque muchas veces simplemente con solo ver esto, con solo ver estas instrucciones, no tenemos claro cuando lo sacamos y lo necesitemos con urgencia. Entonces, muchachos, mucho cuidado. Siempre que tengamos nuestro botiquín, saber cómo se va a utilizar todo lo que haya ahí, todo, todo. Puede que nunca lo utilicen, pero ojalá, bueno, y ojalá nunca lo utilicen, pero cuando lo tengan que utilizar deben de saber de pies a cabezas cómo se debe hacer. ¿Listo? Entonces, muy pendientes de esa situación. Continuemos. Férula espinal tipo Kendrick. Dispositivo espinal para la extracción del paciente en posición sentada con inmovilización de columna vertebral. Bueno, eso es una técnica y también un instrumento que nos ayuda a inmovilizar completamente al paciente. Si bien todas las correas todas tienen un uso específico para poder inmovilizar una parte del cuerpo de la persona. Aquí tenemos de nuevo cómo se debe hacer. Lo voy a leer rápidamente. Prueba espinal de tipo Kendrick. Realice la evaluación ABC para descartar lesiones vitales o signos con expresión en el cuello, tórax y abdomen que pueden quedar ocultos con el dispositivo. Uno de los sanitarios deberá ajustar, o sea que no debemos de estar solos, debería ajustar continuamente la cabeza del paciente con el collarín hasta la hasta la colocación total del dispositivo. Introduzca la férula espinal entre el paciente y el respaldo del asiento hasta el final de este. Libere las cintas del arnés, evite liberar el resto de las cintas torácicas, o sea, siempre una por una. Pase de las alas laterales del dispositivo correspondiente al tronco, dejando los brazos afuera. Abroche y tense la cinta del arnés y posteriormente las cintas torácicas por colores. Puede comenzar con las centrales y luego las inferiores y superiores. Coloque las alas superiores a ambos lados de la cabeza, rellenando el hueco entre el occipucio y la férula espinal con la almohadilla al efecto. Sujete las alas cefálicas con los barbuquejos en el frente del mentón o bien con las vendajes con la misma disposición. Para la extracción de la víctima, proceda junto a otro sanitario, o sea, con la otra persona, a la rotación de esta en bloque, considerando la mejor opción en función de las características del habitáculo, lesiones de la víctima y número de rescatadores disponibles. Recline el asiento y tumbe al paciente sobre la camilla de cuchara para su extracción para la parte posterior del vehículo con portón trasero o cuando la circunstancia del paciente no tenga posible otra vía, no haga posible otra vía. Coloque a la víctima en una extraída. Una vez extraída, de cúbito, o sea, acostada sobre la camilla de cuchara y esta sobre la camilla de la ambulancia. Desabroche las correas para favorecer los movimientos respiratorios del paciente y para la valorización secundaria de este. Recuerden que esto debe ser leído muchas veces y más que leído, buscar la manera de que sea práctico dentro de nuestros lugares y tenemos la férula espinal tipo Kendrick. Vamos con el cinturón pélvico. Tenemos un videito, pero vamos a leer esto antes de dispositivo de inmovilización para fracturas del anillo pélvico, en particular las denominadas de libro abierto, que actúan mediante presión circunferencial de la pelvis cerrando la fractura y por lo tanto ayudando a controlar la hemorragia asociada. Indicaciones: fractura o sospecha de fractura de tipo abierto de pelvis y o paciente hemodinámicamente inestable. Vamos en este momento con sospecha, esto sería con alguien que tenga sospecha de fractura de pelvis. Vamos a ver un videito cual nos va a explicar un poco mejor esta función. Hola a todos, bienvenidos a Prehospital TV. Hoy vamos a ver el uso del cinturón pélvico. No te muevas que comenzamos. El cinturón pélvico
es un sistema estabilizador para fracturas inestables de pelvis. Su mecanismo de acción es mediante una presión circunferencial que ayuda a la estabilización de dicha fractura y al control de sangrado asociado. Me gustaría hacer un pequeño inciso de anatomía, ya que algunas veces se tiende a confundir la cadera con la pelvis. La cadera es la articulación que une el fémur con la pelvis. La cabeza del fémur entra en el acetábulo y se une a los tres huesos que forman la pelvis, que son el isquion, el ilion y el pubis. Hay que tener cuidado porque la fractura del arco pelviano puede producir grandes hemorragias y el consiguiente shock hipovolémico, así que hay que estar atentos. Ahora vamos a ver los criterios de aplicación. Se aplica en pacientes con fractura inestable de pelvis, de tipo las que llamamos libro abierto, y o pacientes hemodinámicamente inestables o que presenten una hipotensión a pesar de haberle administrado volumen. La mayoría de cinturones pélvicos tienen características similares. Nosotros os vamos a enseñar el que hemos probado, que es este cinturón pélvico de la marca GoEmer. Nos ha gustado mucho y podríamos destacar con respecto a los demás esta primera banda, que es una banda para suspender al paciente para luego introducir el cinturón pélvico. Tienen un sistema de limitador de presión que nosotros tiramos y a los 15 kilos de presión, que es lo que está establecido para este tipo de fractura, se pararía y ya evitaríamos la sobrepresión en la cadera. Y luego, pues, es de un material de goma y de caucho muy bueno, aparte para la limpieza es estupendo. A nosotros nos ha gustado mucho. En la técnica de colocación me van a ayudar mis compañeros Marili y Jesús. Tenemos que tener siempre al paciente en decúbito supino. Cuando hagamos la revisión de trauma de la pelvis, hay que manipular la pelvis con suavidad. Si detectamos que la pelvis está inestable, no se vuelve a tocar y pondríamos lo que es el cinturón pélvico. Tenéis que tener en cuenta que esté en decúbito supino, que tenga la menor ropa posible y si no es posible, pues quitarle las cosas que tengan los bolsillos y se pone a la altura de los trocantes mayores. En este caso, este cinturón de GoEmer tiene tallas S, M y L, depende del perímetro del paciente. Entonces, como hemos dicho antes, tenemos la ventaja, este modelo, que tiene una banda para suspender al paciente, es bastante cómoda. Metemos por aquí debajo, el paciente previamente está analgesiado, vamos subiendo poco a poco, tira. Y ahora, uno de los dos sanitarios con la espalda recta, eleva un poquito, junta las pelvis y va metiendo, sube más de este. Ahí, perfecto. Vale. Ya lo tendríamos y ya lo que nos queda es engancharlo y ir presionando hasta que cuando salte el dispositivo ya ha hecho clic. Eso quiere decir que ya tiene 15 kilos de presión, la presión óptima para este tipo de fractura. Pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal. Ya sabéis que tenemos un Instagram que es Prehospital TV, ahí os esperamos. Y bueno, como siempre, Marili, ¿qué hacemos? Dale la campanita. Hasta luego. Entonces continuemos de lo que es esta parte. Ya sabemos cómo se utiliza más o menos el cinturón pélvico. Recuerden que todos esos implementos deben de ser utilizados en nuestro espacio. Si nosotros no utilizamos estos instrumentos en nuestro espacio, no habrá nadie que los pueda utilizar y cuando los revisemos, ya sea que ya se dañaron o que no sepamos cómo utilizarlo porque no recordamos cómo hacerlo. Entonces aquí está como la técnica del cinturón pélvico, que fue lo que ya estábamos viendo. Eh, Quedaría pues entonces algo que ya les voy a comentar.
Precauciones universales y elementos de protección personal, EPP. ¿Listo? Se entiende como precauciones universales en el conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. Pues aquí nos vamos a una parte muy que va hacia las piscinas sobre lo que nos podemos encontrar y qué podemos utilizar o cómo podemos utilizar o en qué nos podemos meter o en qué no. Listo. Entonces aquí nos vemos los líquidos de precaución universal. Ojo que si nos encontramos esto, aquí ya ahora sí vamos a intervenir un poco en lo que es las piscinas. Si nos encontramos esto en las piscinas o en cualquier lugar, posiblemente sea algo riesgoso para nosotros. Entonces estos líquidos son líquidos que no podemos tener como un contacto directo, a no ser que tengamos guantes, por ejemplo, cuando usamos el botiquín para cerrar cualquier laceración, fisura, para poder ayudar a alguien, siempre hemos de utilizar los guantes que deben estar dentro de lo que son el botiquín. Entonces, estos líquidos son potencialmente infectantes, que son la sangre, el semen, secreciones vaginales, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericárdico, cualquier otro líquido contaminado con sangre. ¿Listo? En este que nos dice el último, que cualquier otro líquido contaminado con sangre pueden ser las piscinas. ¿Listo? Si hicimos una piscina demasiado roja, no nos metamos. Recomendaciones. Evitar el contacto de la piel o mucosa con la sangre y otros tipos y otros líquidos de precaución universal en todos los pacientes y no solamente con aquellos que tengan diagnóstico de enfermedad. ¿Por qué? Porque posiblemente hay alguien que, como ya les he contado, sea paciente cero, no tenga síntomas y nos pueda infectar a nosotros. Por lo tanto, se debe implementar el uso del equipo de protección personal EPP. Consisten en el empleo de precauciones de barrera con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosa a sangre o líquidos corporales de cualquier paciente o material potencialmente infeccioso. Eso sería todo. Ese sería el último espacio. Espacio no, ese sería el final del espacio número 4, del módulo número 4. Recuerden que estuvieron con Sebastián Guisado, Herminson Sebastián Guisado, en Alfa Consultores. Espero que la pasen muy bien y con esto finalizamos.